foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio, en este nuevo curso, mes de septiembre. Bueno, el verano es un momento en que a veces pues, cambian algunas cosas, otras no, y hay una que no ha cambiado con este verano, y es que cuando miramos hacia la Franja de Gaza, también hacia Cisjordania, en general hacia Palestina, vemos que la barbarie y la violencia sigue siendo la nota predominante de lunes a domingo, 24/7, es lo que está sucediendo allí. Antes del verano, una de las cosas de las que hablamos era de que había una flotilla de la libertad, un barco llamado Jándala, que estaba surcando los mares europeos, empezando por el Atlántico y al final ya recorriendo el Mediterráneo para llegar hasta allí y poner un poco a la vista qué es lo que está sucediendo en Gaza, en Palestina, y qué es lo que sucede cuando alguien quiere echar una mano a quienes están en Palestina. Ángeles Cabria es una enfermera que iba a bordo de ese barco y desde luego nos apetecía mucho volver a charlar con ella para ver cómo ha sido esa experiencia de este verano. Muy buenas, Ángeles. Hola Pablo y bueno, ya toda la gente que escucha y ve el Faradio. Muy agradecida por vuestro trabajo siempre también y por mantener siempre el foco puesto en la inhumanidad y en la barbarie del genocidio que está sucediendo en Palestina. Bueno, cuando hablábamos a principios de verano, claro, nos interesó mucho el recorrido de este barco porque ibas tú, porque iba Sergio Tamayo también en una etapa del barco, es decir, teníamos representación cántabra, pero es que encima hacía parada en Santander, fue uno de los puertos elegidos por esta ruta hacia Gaza para hacer la parada. Después, cuando ya estabais en el Mediterráneo, hubo que hacer una parada en el barco para reparaciones. Claro, no ibais ni en un ferry ni en un crucero, sino en un barco un poco más modesto, ¿no? Sí. Bueno, el Jándala es un barco pesquero del año 68, una buena cosecha para un barco revolucionario y reivindicativo, pero como tal un barco con su edad que ha tenido sus reformas para poder convertirlo en un barco que llevara activistas y no pescado, y un barco que es la segunda vez que va en la flotilla, lo que pasa que la anterior fue solamente por los países nórdicos. Es decir, no salió de entre Noruega, Suecia, Finlandia, norte de Alemania. Esta vez salió el 1 de mayo, como sabéis, de Oslo, y ha venido recorriendo un montón de puertos, paró en Santander y en Santander hubo una respuesta fantástica de la ciudadanía movilizada, de la ciudadanía que defiende los derechos humanos y que defiende las causas justas y que ha estado, está y va a estar totalmente volcada con la causa palestina. Ha estado siempre, porque en Cantabria hay una cantera de apoyo a Palestina como la hay de apoyo al pueblo saharaui y a otras causas, pero que fue una respuesta maravillosa y que luego ha continuado en los siguientes puertos. Salimos efectivamente con Sergio Tamayo, con Pilar Barrado, la jueza con la que estuvimos las dos ahí con vosotros en el Faradio también hablando, de Jueces para la Democracia, que es una persona que lleva defendiendo también los derechos, de nuevo, del pueblo palestino, del pueblo saharaui, muy implicada ella. Y esa travesía, esto ha sido uno de los aspectos realmente maravillosos de ir en este barco, de la singladura del Jándala, que ha ido subiéndose y bajándose en otros puertos, personas con una talla humana, moral y de defensa de los derechos del pueblo palestino y de compromiso largo, que ha traído mucha inspiración también a toda la causa, pero que a través de los puertos lo que nos ha ido los propios activistas, la propia militancia ahí,
comentando es cómo el papel, digamos, de este barco, que no deja de ser un vehículo, realmente el apoyo a Palestina está en el pueblo, es ahí donde se va generando. Desde el Jándala no hemos organizado las movilizaciones en los puertos, tampoco rumbo a Gaza, que es una de las representantes de la flotilla por la libertad, ha organizado esto. Esto es el propio pueblo, es la propia ciudadanía que ha estado organizando esto, pero este vehículo que ha sido el Jándala ha sido también un motivo de inspiración por traer personas de tantos países, y estábamos 17, a veces éramos 14 países distintos, y por ayudar también a unirse. Sabes que a veces en las reivindicaciones también nos separamos a veces por cuestiones, así pasa tanto con la izquierda, ¿no? Limamos muy fino y eso hace que a veces nos separe en vez de unirnos. Y el Jándala ha sido un catalizador, y esto nos lo han estado diciendo yo diría casi cada puerto por donde hemos ido pasando, ¿no? Entonces esto ha sido realmente muy, muy hermoso también de ver, la ciudadanía movilizada, y donde en cada lugar a lo mejor hay pues una vigilia, como pasa en Cabezón de la Sal todos los miércoles, o una manifestación como pasa cada domingo en Marsella. Es, por poner dos ejemplos, nada más, de uno chiquitito y de uno grande, ¿no? Esto era multiplicado, nos decían, ha sido impresionante esta vez. Este domingo, de uno de tantos desde que comenzaron en octubre o noviembre, ¿no? Esa es la fuerza de la ciudadanía, eso es lo que tenemos que seguir. Lo que hemos estado reivindicando ha sido la movilización, y la movilización con las autoridades. Hemos hablado con todas las autoridades que hemos podido en cada lugar. Por lo general solían aparecer las de la misma línea, como bien sabemos, pero ha habido lugares donde Denia, por poner otro ejemplo, llegaron un montón de, creo que eran 9 alcaldes de toda la comarca. Había alcaldes de todos los partidos, o sea, pero había una unidad ahí también en la denuncia del genocidio y en la defensa de la libertad del pueblo palestino, ¿no? Entonces, bueno, todas estas, los medios de prensa, pues hemos tenido en cada lugar muchos medios de prensa, televisiones, medios de prensa escrita, sobre todo de prensa digital, y hemos tenido prensa de la izquierda, de la derecha y del centro, y curiosamente hemos tenido, o sea, lo que gente pensaría que, bueno, va la prensa de la derecha, digamos, más recalcitrante, hemos tenido muy buenos artículos escritos o reportajes de televisión, de televisión de la derecha, o de prensa escrita de la derecha, ¿no? O sea que ha habido también, igual de la misma manera que hemos tenido muchísimo apoyo popular, porque en todas las partes, en los puertos, excepto Santander, que fue una pena porque nos mandaron al lugar más cutre, restringido, donde no podía llegar la gente. En general, en unos lugares mejor que en otros, por ejemplo, Denia fue fantástico, Málaga, precioso, en Martigues, en sitios, en Ajaccio, en Córcega, donde la gente llegaba al barco y llegaban familias enteras, llegaba mucha de la población, hay mucha población árabe y palestina por todos estos lugares, pero llegaba la población en general, subían los niños, niñas, era esto, o sea, abríamos las puertas, porque era como abrir esas puertas de Palestina, ¿no? O sea, de que esa era la casa que iba navegando, llevando el mensaje. Y eso ha sido muy hermoso. También hemos tenido respuestas en todas partes, han venido a insultarnos, pero realmente 2 personas, 3 personas, con mucho poderío, eso sí, sionistas, que incluso intentaron saltar al barco algunas veces, que se tiraron encima de nosotros en una de las concentraciones en Lisboa, en una gran bandera palestina que sujetábamos, que
que incluso cuando yo llegaba al aeropuerto de Madrid el día 30 de septiembre, perdón, el 31 de agosto, con todo el aeropuerto internacional de Madrid petado de gente, y llegaron los compañeros de Compagaz con las banderas palestinas, ahí incluso había 2 personas que tenían el atrevimiento de ir llamándonos terroristas en ese medio, con miles de personas en el aeropuerto y con un montón de banderas palestinas. Pero ese empoderamiento que tienen los asesinos sionistas se lo damos todos. Se lo dan todos nuestros gobiernos, siguiendo, apoyando, enviándoles armas, mirando para otro lado. Ese empoderamiento que tienen se lo estamos proporcionando nosotros. Uh-huh. Yo es una cosa que me ha llamado la atención durante este ya casi año que se ha cumplido de esta salvajada que está haciendo, después de una salvajada de Hamás, que si es que no se trata de no condenar una cosa para condenar la otra, se pueden condenar perfectamente las dos, lo que primero un ataque terrorista y después una respuesta que no se ha quedado en un día o en una semana, sino que ya va camino de un año y que ya se ha llevado por delante como mínimo decenas de miles de vidas, entre ellas muchísimas niñas y niños en Gaza y también en Cisjordania. Pero lo que me sorprende es que yo veo una defensa del comportamiento de Israel de personas a las que tú oyes hablar de algo que no tenga nada que ver y son personas que tienen la sensatez encendida. Es decir, que no son personas cualquiera, sino que de repente, cuando entran a hablar de eso, pierden completamente lo que es la sensatez y el pensar en que tiene que haber un mínimo de derechos humanos para defender y que no se puede responder de cualquier manera cuando alguien te hace un daño, ¿no? Sí, bueno, hemos visto, y lo hemos visto todos, o sea, ha salido en la televisión israelí y ha salido en redes sociales y en todo, al propio gobierno israelí conversando, debatiendo sobre la proporcionalidad y sobre defendiendo la violación de los presos y las presas palestinos, que muchos de ellos son trabajadores de la salud, que han asesinado casi 200 trabajadores de la salud, que además esas cifras de las decenas ahora estamos en 41.000, esa cifra es una clarísima infravaloración de la cifra. Quién sabe cuál es la cifra real, pero por lo menos se considera que puede estar multiplicada por 3 o por 4. No se están contando las personas desaparecidas en los escombros, se están contando los cuerpos sin vida vistos y contados, pero no se está contando las miles de personas que han muerto y están muriendo por falta de alimentos, por inanición, por sed, por gastroenteritis, por beber aguas podridas, por no tener los medicamentos mínimos, porque la gente que es diabética muere por no tener insulina, porque la gente que tiene una enfermedad renal muere por no ser tratada, porque la gente que tiene una enfermedad cardiovascular muere por no ser tratada por esa. Todas esas muertes, que son esos daños colaterales de Israel, multiplican esa cifra por 3 o por 4. O sea, y es el asesinato de una población. O sea, cuando dicen es que para que haya un genocidio hay que asesinar a la población entera, es la mayor barbaridad que se le puede ocurrir a alguien pensar. Porque es el asesinato. Gaza está completamente destruida y arrasada. Ahora Cisjordania están asesinando en números casi al nivel de Gaza en este momento. Es un genocidio humano de las personas, es un genocidio cultural, es un genocidio a todos los niveles. O sea, y que eso alguien tenga el valor de cuestionarlo, no sé, es donde nos pone en este nivel de una bajeza moral que no tiene
que no tiene comparación. Estamos en el fondo, en lo hondo, más hondo de la decadencia moral. Y no es que no tengamos ejemplos, incluso actuales. Siria sigue en un estado de guerra, Sudán del Sur tiene una situación verdaderamente dantesca en lo humanitario. Hemos hablado mucho de Yemen. En los medios de comunicación no se ha hablado demasiado, pero sobre todo por algo que yo creo que también está sucediendo con Ucrania y está empezando a suceder con Palestina. Y es cuando empezamos a normalizar una situación porque sucede todos los días. Ya nos hemos acostumbrado a que todos los días, bueno, pues unos días son 15, otros días son 57, otros días a lo mejor son solo 3, pero se asesina todos los días. Y parece que ya un informativo de radio y de televisión ya no es la noticia número 1, ya empieza a ser la 4, la 5 o va bajando incluso más. Y claro, yo creo que aquí también merece la pena hacer la reflexión esto del cómo se puede normalizar una situación frente a cómo puede aumentar en alguien como tú que has estado subida en un barco que iba camino a la franja de Gaza, cómo crece la indignación por ver que esto se normaliza en vez de combatirse para intentar encontrar una solución, aunque sea por ejemplo de un alto el fuego temporal, aunque solo fuera eso para decir denles un descanso, aunque sea de un mes sin matarlos, ¿no? Bueno, esto también que se hace, por ejemplo, justo voy a empezar por esta última parte, lo que acabas de decir, ¿no? Denles un tiempo sin matarlos. Esto es realmente lo que acaba siendo una trampa también. Se acaba de dar un margen para que se pueda vacunar a los niños y niñas de la polio, porque ya hay polio en Gaza. Esto es de una perversidad también, si lo vemos. Por supuesto que quien está defendiendo la salud pública tiene que defender que se pueda ir por Gaza vacunando de la polio, pero es que hay que ir por Gaza reconstruyendo las vidas de las personas, alimentando, dando de beber, y pensar que estás vacunando de la polio para que después, al día siguiente, en ese campo de refugiados, como ha pasado anoche, bombardee Israel y mueran decenas de personas, familias enteras sepultadas, cuyos niños habían sido vacunados de la polio. Es entrar, o sea, nos meten también en una estructura perversa. ¿Qué pasa con Yemen también? Yemen está apoyando a Palestina totalmente. Yemen, los ataques que ha hecho a los barcos es por el tema palestino. Uh-huh. Yemen ha sido abandonada siempre. Si seguimos hablamos de Congo y hablamos de... O sea, es un sistema entero. O sea, son los mismos actores que están cometiendo el genocidio en Palestina, lo están cometiendo en Yemen, lo están cometiendo en Sudán. Es decir, es este sistema totalmente capitalista, bélico, belicista y de aumento y de poder de unos pocos países sobre el resto del mundo, de robarnos su materia prima para llevarles armas para que sus propios gobiernos les repriman, y esta es una cadena en la que estamos metidos. Y solo podemos responder con una movilización que sea por Gaza y por todas estas causas, por todas. Pero singularizando Gaza es un ejemplo de cómo el poder de Estados Unidos sobre el control de una región, porque en realidad, ¿por qué se apoya a Israel? Un país que si se le deja de apoyar económicamente, no es nadie en 4 días. ¿Qué? Porque es controlar toda la región entera. Y porque el negocio, o sea, ¿cómo están respondiendo los países árabes? Han abandonado a Palestina, todo el Golfo, han abandonado a Palestina. ¿Por qué? Porque todos están metidos en la misma carrera. Es la misma carrera capitalista, armamentista, belicista y de su propio
interés absolutamente. Y para ello van a seguir matando porque ya lo justifican todo, ya está todo justificado. Y sin embargo, Ángeles, pasa el tiempo y da la sensación de que la capacidad de movilización en la calle no es igual. A mí, evidentemente, el ejemplo que más se me ocurre es cuando llegó la invasión de Irak, cuando de repente se gritó no a la guerra y daba igual, era España, era Alemania, era Estados Unidos, que era el país que lideraba esa operación militar, pero es que en Oceanía había manifestaciones también para decir cómo van a ustedes a hacer algo tan salvaje como invadir un país porque les parece a ustedes que hay unas armas de destrucción masiva. No es por comparar lo sucedido en Irak con lo de Palestina, porque son dos situaciones diferentes, pero en aquel momento hubo una movilización extraordinariamente grande a nivel mundial y sin embargo ahora sí que vemos muchas movilizaciones, pero no consiguen tener ese mismo músculo para decir, si hay unos derechos humanos tenemos que ser lo suficientemente decentes para defenderlos. Ahora no pasa tanto como hace tan solo 20 o 21 años. Sí, lo que pasa es que también el control que hay ahora sobre los medios es muchísimo mayor que el que hubo en la respuesta con la guerra de Irak. Muchísimo mayor. Lo que está, o sea, hace nada, poco, había una manifestación en Oslo que cubría entera la plaza, decenas de miles de personas. En montones de lugares del mundo está habiendo manifestaciones y está habiendo apoyos semanales, constantes. Pero todo esto lo hemos visto, la vuelta ciclista, la respuesta que ha habido por todo el país, por todo el Estado español, en cada lugar por donde ha pasado la vuelta, se ha movilizado la población sacando las banderas palestinas y estando ahí. ¿Y qué han hecho los medios? Tratar de ocultarlo lo más que han podido. ¿Qué pasa? Que cuando han llegado a la meta, y en la meta estábamos, como estábamos el otro día en el Sardinero con las banderas palestinas, no podían editarlo y borrar la bandera palestina. No han podido, pero han hecho todo lo que ha estado en sus cámaras y en su mano editora, y así en todas partes. ¿Y qué pasa? Que no vemos a los estudiantes todavía. Bueno, ahora ha sido en el hemisferio norte un periodo vacacional de los estudiantes, pero ¿cómo les han reprimido? ¿Cómo en Estados Unidos han evitado, han impedido, han destrozado las carreras de muchos estudiantes que estando en su último año les han expulsado de la universidad sin poderse graduar y no les admiten en ninguna otra universidad, que lo han dado todo y que siguen, y que la lucha sigue? O sea, lo que pasa es que saben cómo es, los medios cada vez se filtran más por todo y las redes sociales cada vez se filtran más y el control que está habiendo de todo esto es cada vez mayor también. O sea, yo creo que sí que tiene mucho apoyo Palestina, pero que desde luego está claro que tenemos que seguir, o sea, que no podemos quedarnos. Esto lo decían nuestros compañeros y compañeras palestinos, nuestro compañero Youssef y Rana, que venían en todo, que fuimos ahí tripulación juntos y equipo hasta el final, y que estuvieron también en Santander hablando y Rana cantando, y Youssef siempre decía, o sea, si pensáis que si os frustráis porque esto continúa y os quedáis sentados en el sillón de casa encendiendo Netflix, pensad en quienes están en Palestina tirando por su vida para adelante y no pueden permitirse poner Netflix, porque ni siquiera pueden permitirse poner suficiente comida en la mesa, o ni siquiera hay mesa. Entonces, este era ese mensaje constante, o sea, seguid movilizándoos, no permitamos el cansancio, porque no nos lo podemos permitir. Nosotros hemos ido contando todo, y es verdad que Cantabria, que es un sitio pequeño, sin demasiada población, sí hemos ido recogiendo una serie de movilizaciones. Fue la acampada de la Universidad de Cantabria, el encierro en la iglesia de San Pío X en Santander,
el cabezón por Gaza fantástico que se hizo. También hubo otro en Unquera, en el pueblo y en los bancos de atrás, donde también se hizo una reivindicación, digamos, de todo el día, con música, con actividades para los niños, con talleres, con charlas, haciendo un montón de cosas. Las hemos ido contando, también, por supuesto, el paso del Jándara por Santander, y seguiremos contándolo, con lo cual, para quien vea que esto es una cosa verdaderamente trágica, y no es solamente trágica a nivel Palestina, pero es verdaderamente trágica a nivel humanidad, lo que está pasando allí, pues sí que tiene esa oportunidad, por lo menos que quede ese mensaje, ¿no, Ángeles? De que hay gente que está dispuesta a seguir movilizándose y a seguir diciendo que por mucho que lo silenciéis o por mucho que sigáis apoyando al gobierno de Israel, hay gente dispuesta a seguir diciendo, no, mira, yo no voy a mirar por otro lado, sino que creo que esto hay que denunciarlo todos los días, porque no se puede consentir ni ser tampoco cómplice, como muchos gobiernos europeos y mundiales, de lo que está sucediendo allí, ¿no? Sí, y te pongo algunos ejemplos también por nombrar algunas de las compañeras y compañeros con quienes he tenido realmente el absoluto privilegio de compartir esta experiencia reivindicativa por Palestina. Y una de las compañeras, Ifa, irlandesa, compañera enfermera también en el Jándara, marinera extraordinaria, con una experiencia increíble, trabajando toda su vida profesional desde Afganistán a Sudán, a todos los países donde, como hemos comentado, existen estas tragedias, porque estamos consintiendo que existan. Ella ahora hemos dejado nuestro Jándara, nuestro hogar por este tiempo, para repararlo, y allí están dos compañeros, Asun y Santi, de rumbo a Gaza, cuidando el barco y con el apoyo local, que es impresionante en todas partes. IFA ahora mismo se prepara para ir a Gaza a trabajar en el hospital Al-Aqsa, que fue destruido, fue de los primeros de todos los hospitales destruidos, para seguir reconstruyendo los servicios de salud en Gaza. El compañero Bob, que es un caso también impresionante, que también estuvo aquí, aunque no lo escuchamos en Santander, pero le pudimos escuchar después en otros puertos, israelí y de Estados Unidos, que creció en una familia sionista, que tiene 78 años, que desde los años 70 viene apoyando la causa palestina, y que cuando se desembarcó en Málaga, se desembarcó no para volver a casa, sino para ir a Cisjordania, donde ha estado apoyando a la población y a los grupos en Cisjordania, y donde ha estado filmando y enviando cómo el ejército de ocupación israelí ha estado masacrando los lugares, arrasando los olivos, como siempre hace, arrasando todas las tiendas de la población nómada, matando a sus animales. Todo esto ha seguido, y ahí está. Entonces, y luego, al volver aquí, el día que llegaba la vuelta ciclista, caían, como decimos aquí, chuzos de punta, y ahí estaba toda la gente, empapados. También estaban los que querían ver la vuelta, desde luego, estaban las banderas palestinas. Y al llegar a Cabezón, que era el mismo día de la vigilia, ahí estaban las compañeras y compañeros, y estábamos también bajo la lluvia. Eso es, que no nos detenga nada, que no hagamos como dice Yusef, siempre parafraseo a mi compañero, no nos quedemos en el sillón encendiendo Netflix. Y sigamos saliendo a la calle. Ahora estamos a punto de un terrible aniversario, que es que llevaremos en pocos días ya un año de atroz genocidio, y tienen que saltar las calles, tiene que no haber sitio en las calles para la gente que salga para protestar contra el genocidio palestino. Entiendo, Ángeles, que cuando esté ya reparado el Jándara, tu idea es volver a subirte para completar el camino que no has podido completar.
Bueno, no sabemos en realidad lo que va a pasar ahora. Cuando se inició la singladura, la expectativa que había, que todo el mundo tenía, los analistas políticos igual, era que iba a haber un alto el fuego, ¿vale? Y que ahí iba a haber la oportunidad de... Se ha cortado un poquito, ¿no? Sigue. Sí, que iba a haber la oportunidad de seguir acercándonos, sabiendo que no íbamos a poder llegar a Gaza, porque Gaza está destruido, porque nunca permitieron, bueno, al principio de todo llegó algún barco a Gaza, pero la dinámica de todos los años, desde el bloqueo en el año 2007, cuando Hamás gana las elecciones en Gaza, Israel comienza este bloqueo asesino de no dejar ni a una región pescadora salir a pescar, eso ya sabíamos que no podíamos llegar porque no había ni puertos, porque eso sabíamos que no se podía, pero el seguir avanzando hacia allá era la idea, aunque en todos los años anteriores las fuerzas de ocupación han asaltado los barcos en aguas internacionales en absoluto acto de piratería, asesinando en el 2010 a 10 personas y dejando decenas de heridos. En otras ocasiones confiscando, quedándose, robando los barcos, encarcelando a la gente y deportándola después más tarde. Sabíamos que eso ya no era un escenario, y a medida que ha ido pasando el tiempo, que no había alto el fuego, pero que Israel ha ido escalándola, ha ido bombardeando la embajada de Irán en Siria, bombardeando Líbano, bombardeando Cisjordania, los ataques ahí verbales y todo tan, de masculinidad tóxica entre Israel y Turquía, entre Israel e Irán. Con todo esto, la zona se ha llenado de muchísimos más barcos. Han llegado portaaviones de Estados Unidos con 2.000 soldados a bordo. Aviones de combate. ¿A qué? ¿A defender al Jándala? No, a defender a Israel. A seguir defendiendo a Israel. Entonces, lo que en un momento seguía en el plan de ver las posibilidades, llegó un momento que Turquía, que se pensaba como escala técnica para seguir intentando acercarnos hacia allá, ya no podía ser. Turquía no ha dejado salir a los barcos que están allá desde el mes de abril, sin poder acercarse a Gaza a proveer de ayuda humanitaria. Un barco salió de Turquía hacia Egipto y quedó, como están todos los camiones y toda la ayuda humanitaria, bloqueada. Israel permita que entre a Gaza. Entonces eso ha hecho que haya que reanalizar toda la situación y que ahora mismo realmente no sabemos lo que va a pasar. Es como día a día, cada día que pasábamos en el Jándala había un reto nuevo, había una situación nueva. Hemos tenido muchos retos de distintos tipos, pero el mayor reto de todos está allá en la zona, y lo que no podemos es arriesgar las vidas de las personas. Suficiente gente está siendo asesinada y somos útiles cuando estamos vivas, y cuando estamos vivas para seguir ahí en la lucha continua, como decían en Mozambique y en Angola, y así tiene que ser por Palestina, pero no a un martirio sin sentido. No se consigue con 2 días en las redes sociales nada. ¿Qué se consiguió con la Central Kitchen de José Andrés, las personas asesinadas, todos internacionales? 4 días en los medios, ni siquiera en las redes sociales, en los medios mainstream, ni siquiera. Entonces hay que tener estrategias que sirvan realmente. Cuando nosotros estábamos en el Jándala y hablábamos todo el tiempo con personas en Palestina,
nos decían, no podéis acercaros aquí, no podéis acercaros aquí. ¿Por qué? Porque os van a asesinar, porque ni siquiera va a haber, y los analistas con los que hemos hablado nos decían, este escenario no tiene nada que ver con los anteriores, esta vez no os van a avisar, esta vez os van a lanzar un misil o va a ser un dron y va a desaparecer. Entonces, por esto también tenemos que ver qué es lo que realmente se puede hacer que sea una estrategia efectiva hacia poner, seguir colocando el tema en todos los medios y seguir apoyando a Palestina y seguir denunciando el genocidio y seguir denunciando a nuestros gobiernos que apoyan a un país que está cometiendo un genocidio. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que ver cómo lo hacemos de la manera más efectiva. Bueno, de momento el barco lo tenéis en Sicilia y te quiero preguntar, porque Sicilia en Europa no es un sitio cualquiera. Si hablamos de movimientos de personas migrantes que, por ejemplo, puedan estar huyendo de una situación de guerra como la de Gaza, la de Siria, Sudán del Sur, Congo, ya hemos citado unas cuantas, hay mucha gente que quiere entrar a Europa precisamente por allí. Sí. ¿Os está poniendo algún problema por la estancia allí del barco para la reparación o todo bien? No ha habido, o sea, la primera vez que llegamos a Sicilia fue al puerto de Messina y de Messina salimos hacia Malta. De Malta regresamos a Sicilia y el Handala está en el puerto de Augusta, entre otras cosas porque en Malta es carísimo y la estancia del barco y los costes de puerto y demás se multiplicaban. Entonces Augusta tiene un pequeño puerto allá que está al lado del grandísimo puerto de Augusta, que es el segundo en tamaño en Italia, donde hay barcos de la OTAN, donde hay hasta un submarino nuclear. O sea, es una barbaridad. Augusta es una pequeña ciudad encantadora con un puerto totalmente belicoso y belicista, donde hay una gente, unos activistas de base impresionantes, luchando por todo, por Palestina, por todas las causas, pero por la causa medioambiental, que también no hemos hablado de la causa medioambiental, pero Israel está destruyendo el medio ambiente de su propio núcleo, del propio lugar donde está, pero está destruyendo el medio ambiente del Líbano, está arrasando con fósforo blanco para que nadie más pueda vivir ahí, ni pueda crecer un olivo más. Entonces, esto, desviándome ahí un poco, pero en realidad para volver al Handala en este lugar, donde hay al lado, tenemos los mejores vecinos posibles, que es un barco de rescate, que es el Rescue People, que han sido un apoyo impresionante. Sicilia está llena de barcos de rescate, como lo está Burriana también en el país valencià, que da apoyo además a los barcos de rescate. En Augusta también hemos tenido al grupo La Aurora, que es un grupo que da apoyo, que son activistas impresionantes, que no llevan ningún protagonismo, pero están dando un apoyo increíble a los barcos de rescate y al Handala también. Y luego la gente allá local, en Augusta, en Catania, donde están constantemente dando este apoyo. Entonces, no se le ha puesto problemas, ahí está, y hasta igual que están los otros barcos de rescate. Cuando se ponen muchos problemas, y además en Italia con el gobierno de Meloni, de ultraderecha, es sobre todo los barcos llegando a Italia, los distintos puertos, todas las dificultades que se pone para que lleguen con personas migrantes en los barcos. Ahí, de momento, el Handala está tranquilo, esperando cuál es la siguiente etapa. La habrá. Bueno, te quiero preguntar, Ángeles, lo hemos dicho quizá a un nivel un poco general, bueno, que lo que está haciendo evidentemente Israel es una barbarie, defendido muy férreamente por Estados Unidos y también por la Unión Europea, pero te quiero preguntar en concreto
por el gobierno de España. A nivel dialéctico ha sido una voz algo distinta, reconocimiento del Estado palestino, la promesa de una cumbre bilateral con Palestina antes de que acabe 2024 y por lo menos algo ha dicho el gobierno de España sobre lo que sucede en Palestina y que no puede seguir sucediendo. Claro, cuando ves que varios medios de comunicación publican que a nivel comercial, incluyendo el comercio armamentístico, la situación entre España e Israel sustancialmente sigue igual que antes de que comenzase la actual situación, ¿qué te sugiere el comportamiento de España? Bueno, me sugiere el comportamiento de quien está como sintiendo la vergüenza, pero como sin atreverse a salir de ese armario vergonzoso, ¿no? Entonces, al igual que Noruega y al igual que Irlanda, al mismo tiempo los tres países reconocen el Estado palestino, igualmente en los tres países la población está reclamando que los países hagan más. En Irlanda y en Noruega hay unas movilizaciones impresionantes. Irlanda tiene unas movilizaciones increíbles, pero Irlanda le está reclamando a su país que haga más. Lo mismo Noruega, lo mismo España. Está muy bien. Habéis llegado un pelín tarde, ¿eh? Que ya había ciento y bastantes países que pelín tarde para reconocer al Estado palestino. Y también en momentos que a veces nos vienen bien, ¿no? O sea, que también hay bastante hipocresía, quiero decir, que lo que hace falta es sacar las cuentas claras, cerrar las relaciones diplomáticas, dejar de vender armas de ningún tipo, dejar de tener negocios con Israel, porque es que lo que hemos visto con las movilizaciones en las universidades es que de repente todas las universidades, no solo de este país, y eso es increíble, Israel desde luego, vamos, hace un trabajo impresionante, propagandístico, pero de penetrar en todas las estructuras bélicas, sociales, académicas, de investigación, en todas las universidades. Israel tiene negocios. En todas las universidades hay investigación en los laboratorios farmacéuticos. ¿Cuántos laboratorios farmacéuticos los lleva Israel o tiene Israel acciones en los laboratorios farmacéuticos? Entonces, eso es lo que el BDS tiene que seguir reclamando. Es un boicot total a Israel. Son las desinversiones, es todo esto, es cerrar los negocios. Ahí es cuando entonces empezamos a hablar. Ahí es cuando realmente nos sinceramos y decimos, si reconocemos esto, actuamos en consecuencia. Y no quiero decir, actuamos muy en no consecuencia, sí, y este es otro tema, pero también lo quiero dejar ahí, actuamos como actuamos con la población saharaui, con los saharauis en general. Y eso es vergüenza para España, absoluta vergüenza para el gobierno en la situación en la que tenemos al pueblo saharaui, de abandono, de falta de reconocimiento y de vendernos a Marruecos, igual que nos vendemos a Estados Unidos y a Israel y a quien haya que venderse. Entonces, menos testimonial y más efectivo. Bueno, para terminar, aunque ya has dejado un poquito de reguero positivo en esta conversación, evidentemente estamos hablando de una auténtica atrocidad y es una situación súper negativa y eso ha sido la mayoría de la conversación, pero me gustaría terminar por algo positivo, de lo positivo sobre todo que te llevas tú como experiencia personal. Ya has hablado un poco de lo que suponía el llegar a un puerto y que hubiese movilizaciones promovidas por la gente que vive en ese sitio, pero también me gustaría que me hablases de lo positivo de esas travesías. Nos contabas lo dura que fue entre Santander y Coruña, porque el Cantábrico pues es el Cantábrico, es bravo y se comporta así muy habitualmente, pero seguro que en esos tramos, en esos viajes, esperando con ganas a llegar al siguiente puerto, seguro que había
ratos súper agradables para empatizar con la gente que estabais juntas en el barco, pensar, ya no es una cuestión de pensar si tienes más razón o menos razón, ¿no? Sino que lo que te mueve a estar subida en un barco de 18 metritos por el mar Cantábrico o por el Mediterráneo es por hacer algo que tenga un sentido de humanidad, ¿no? De sentirnos personas que podemos ver que si al de al lado le pasa algo, nos podemos preocupar e interesarnos por si necesita que le ayudemos en algo, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente no ha sido todo mala mar y mareos, que ha habido muchos, pero ha sido también una experiencia maravillosa de largas conversaciones bajo las estrellas, con los amaneceres y atardeceres que ves porque estás trabajando en el barco y estás también ahí en las guardias y en las... porque nos han acompañado los delfines desde que salimos del puerto de Santander y como el Cantábrico y el Atlántico ha sido tan generoso en delfines, instituimos Delfines por Palestina. Entonces, además el delfín llega a ti, ¿no? No huye, al contrario, cuando te ves se acercan. Ha habido mucha comunicación muy hermosa entre las personas, lo que a mí también me da la esperanza y eso que nos mantiene para estar fuera del sillón, es que hemos ampliado mucho las redes, que nos hemos conocido entre gente muy diversa, de lugares muy distintos, que ahora sabemos dónde está Grace, la parlamentaria irlandesa maravillosa, parlamentaria europea por los Verdes, dónde está cada persona, dónde está Mats, cineasta noruego que quiero organizar para que venga y podamos mostrar una película maravillosa de animación que ha hecho sobre Palestina, que la veremos en Santander y espero que en más lugares. Todas estas personas es lo que nos han hecho también que podamos ampliar todo esto, ¿no? Que tengamos más recursos. Yo he aprendido tanto. Es una universidad de vida y es una universidad de humanidad. Y lo que nos ha enseñado la gente en los puertos de entrega, de compromiso, de solidaridad, de estar ahí para todo, porque a veces teníamos unos marrones que era decir, madre mía, cómo no vamos a ir, y ahí estaban apoyándonos en todo. Entonces, eso es que te das cuenta de que hay mucho criminal y de que hay un sistema muy duro y muy difícil de combatir, pero de que estamos una humanidad sobre el terreno, que somos muchas personas ahí en todo, apoyando hoy esta causa, mañana la otra y siempre a Palestina, porque va a necesitar mucho más apoyo nuestro. Pues bueno, me apetecía que terminásemos así, Ángeles, la conversación, por lo menos con algún sentimiento positivo dentro de lo que es enfrentarse todos los días a vídeos, a fotografías, a titulares, a noticias que hablan de que la situación sigue siendo desesperanzadora totalmente en Palestina, pero por lo menos que hay gente que lo denuncia y que además actúa como verdadera activista que tú eres, Ángeles, para intentar que esto no siga sucediendo. Así que, bueno, pues nos alegramos de que hayas tenido a nivel humano y personal esa experiencia y esperemos que el Jándara se ponga bueno lo antes posible para que reanude su activismo para denunciar lo que está sucediendo en Gaza y en Palestina. Ángeles, muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, como siempre, al Faradio por estar, como digo, siempre ahí, apoyando las causas justas y los derechos humanos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias.